Al principio del programa hablábamos acerca de los refugiados, Día Mundial del Refugiado y la refugiada también, por supuesto. Y hablábamos cómo en gran parte del planeta y en la historia del hombre, casi todos hemos sido refugiados en algún momento. Incluso países que no creías que pudieran refugiarse lo han hecho. Un ejemplo muy claro fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, un punto importante cuando hablamos de los refugiados y las refugiadas es lo que significa la palabra, pero también el prejuicio que trae con ella. Vamos a platicar con una experta. Vamos a platicar con Angélica Montes. Angélica, asistente principal de información pública en ACNUR. Bienvenida antes que nada, Angélica. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Alfredo. Muchísimas gracias por invitar a ACNUR México a tu espacio. Estamos encantados con la oportunidad y es un momento clave para reflexionar sobre el tema que acabas de mencionar en este día, principalmente hoy, 20 de junio. Hagámoslo, Angélica. ¿Qué significa? ¿Qué es refugiado o refugiada? Bueno, pregunta muy básica para poder entender esta situación, no solamente en la región de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Algo clave es hacer la diferencia entre una persona migrante y una persona refugiada. Una persona migrante es una persona que decide y tiene la oportunidad de salir de su país por diferentes razones, pero que ninguna de esas razones pone en peligro su vida, no es una razón de sobrevivencia. Puede ser motivo económico, para mejorar la situación económica de su familia, puede ser motivos de estudio, puede ser motivos de amor incluso, ¿sabes? Conocer a alguien, enamorarte, etcétera. Pero la diferencia es que una persona refugiada básicamente huye de su país de origen porque su vida corre peligro. Su vida corre peligro a raíz de conflictos armados, a raíz de persecución, a raíz de violencia, a raíz de inseguridad. Y esta persona, aquí también es otro punto clave, hay un principio que se llama no devolución. Entonces, esta persona no debería ser regresada a su país de origen, puesto que su vida está en peligro. Entonces, esa es la clave. La persona refugiada es una persona que huye de condiciones que ponen en riesgo su vida, su integridad, su dignidad, y una persona migrante es una persona que por diferentes motivos se traslada de un país a otro, pero su vida no corre peligro e incluso puede regresar a su país de origen. Esa es como la diferencia, digamos, a nivel más general. De acuerdo. Ahora, fíjate qué interesante. ¿Quién determina quién aplica o no aplica para ser refugiado o refugiada? Es decir, si tú me dices, salen con urgencia, su vida corre peligro, Sí. ¿quién evalúa esa situación? Bueno, cada estado, cada gobierno tiene la decisión, digamos, de otorgar el reconocimiento de la condición de refugiado o refugiada. Hablando de México, para el caso de México, es la COMAR, es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es una oficina que depende de la Secretaría de Gobernación, y entonces esta oficina o esta comisión, la COMAR, es quien determina finalmente si una persona es reconocida con la condición de refugiado o refugiada. Ahora, es importante también mencionar que hay ciertas características, ¿no? Como te comentaba al inicio, que una persona refugiada o refugiado presenta. Y la más básica y la más importante es que estas personas necesitan protección internacional. Es decir, por eso han salido de su país huyendo, porque una vez que atraviesan las fronteras de su país y solicitan el asilo en otro lugar, en otro país, esta persona automáticamente se vuelve una persona con necesidad de protección internacional. Y ahí es donde entra el Estado, en este caso el Estado mexicano, para hacer todo un proceso, de un registro, una identificación del caso. Cada caso es particular, cada caso es individual, pero finalmente pues es la COMAR quien determina el otorgamiento o el reconocimiento de esta condición de refugiado o refugiada. Ahora que hemos revisado últimamente, Angélica, la cantidad de personas que buscan refugio, no solo en México, sino en el mundo, me parece que estamos en un punto bien interesante históricamente en cuanto a las estadísticas precisamente. ¿Es que hay tanta actividad delictiva, bélica en el mundo que se está moviendo tanto así? ¿O qué está pasando como para que registremos estas cifras?
Bueno, hablando un poco de cifras, como para enmarcar hoy 20 de junio el Día Mundial de las Personas Refugiadas, hace una semana el ACNUR publicó su reporte más importante, que se llama Tendencias Globales, y acá decíamos que hemos llegado a un nuevo récord de personas desplazadas por la fuerza. Esto es importante, personas desplazadas por la fuerza. Hablamos de 110 millones de personas que a nivel mundial han tenido que desplazarse forzosamente en el mundo. De estas 110 millones de personas, 35,3 millones son personas refugiadas que han salido o han cruzado fronteras de sus países, buscado asilo en otro país, y 62 millones de personas son personas desplazadas por la fuerza internamente, es decir, que se mueven de un punto de su país a otro, pero también buscando esta protección. Entonces, teniendo esto en mente, quería como dejar un dato muy crucial, ¿no? Alrededor del mundo, una de cada 74 personas han huido de su país. O sea, es un dato muy relevante. Estamos llegando a un nivel, como dijiste, histórico, y realmente para el caso de México, en este momento México es el cuarto país a nivel mundial en registro de nuevas solicitudes de asilo. Esto pone a México por segunda oportunidad en la historia, con una segunda cifra o un segundo número más alto que ha tenido en la historia. Entonces sí, estamos llegando y nos mantenemos en un promedio estadístico altísimo. Y tu pregunta un poco es orientada a la respuesta a decir que hay varias situaciones a nivel mundial. Una de las situaciones, digamos, como tope en este momento, pues fue la guerra en Ucrania, es la guerra en Ucrania, también la situación en Afganistán y, bueno, diferentes enfrentamientos en distintas partes del mundo, por ejemplo, en Sudán. La pregunta aquí clave es, acá en la región de Latinoamérica a lo mejor no tenemos este tipo de guerras como en Ucrania, no nos sentimos en una situación igual a la de Afganistán. Sin embargo, los niveles, como decías, de violencia y de inseguridad que se vive en la región de Latinoamérica son altos. Y esto ha creado que las solicitudes de asilo en la región de Latinoamérica se mantengan altas. Y para el caso México, pues siendo el cuarto país a nivel mundial. Pero fíjate qué interesante, perdóname, Angélica, qué interesante, porque sí, México a la vez es el cuarto que recibe la cantidad de solicitudes para refugiados, pero por otro lado también es un país, perdóname la expresión, pero que tiene que exportar. Muchas personas se ven obligadas a salir de sus hogares, migrar a otras ciudades, países, porque no están seguros en México. Entonces México es, me parece, uno de los pocos ejemplos que tiene estas dualidades, ¿no? Por supuesto, realmente lo que ocurre con la situación migratoria o con el tema del asilo a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial es que no podemos hablar de una situación de un solo país. Es decir, esto es una suma de situaciones entre países. Y por eso ACNUR también llama un poco o hace el llamado a que estas soluciones o estas alternativas migratorias, a que esta protección internacional aquí en Latinoamérica y a nivel global se dé también con la suma de países, con la suma de voluntades, que los países se unan en estas soluciones para las personas o la población en movilidad, porque podemos tener personas también, por ejemplo, en los movimientos mixtos o en las caravanas, como se ha manejado mediáticamente, pero muchas de estas personas tienen diferentes necesidades, tienen diferentes, no solamente necesidades de protección, sino también necesitan otras alternativas migratorias. Entonces, es importante que se haga esta suma de voluntades de países y que en esta suma, pues, se busquen soluciones también a nivel de la región, no solo a Latinoamérica, sino a nivel mundial. Listo. Gracias por tomarnos la comunicación, Angélica. Te agradezco mucho y te deseo que tengas un buen martes. Igualmente para ustedes. Gracias, Alfredo.